Son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya estamos de regreso con ustedes para ir con nuestro panel del día de hoy. Tenemos hartos temas que comentar junto a ellos. Los vamos a saludar de inmediato a quienes ya están con nosotros. Conecta ya con nosotros el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buen día. Saludos desde Puerto Montt. Gracias, diputado, por acompañarnos y también saludamos al director de incidencias de Pivotes, Sebastián Rivas. Sebastián, también bienvenido, gracias por acompañarnos en el panel de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo para ti, un saludo también para Jaime, el diputado Sáez, que está por allá por el lado sur, y a todos los auditores de Radio USACH. Un gusto estar con ustedes. Exacto, muchas gracias a ambos ahí por estar también con nosotros. Antes de ir a los temas que hemos propuesto para conversar con ustedes, eso sí, siempre y como es la tónica de nuestros paneles, tocamos el tema del día junto a nuestros panelistas y en este caso quería conversar con ustedes y preguntarle un poquito respecto a la impresión que les genera este registro histórico de FONASA. Ya son 16 millones de beneficiarios y ahí es bien importante ver qué señales se dan respecto a este sistema. Muchos apuntan a que también deberían haber algunas innovaciones, algunas mejoras, gente que se ha estado cambiando últimamente y empieza a hacer las comparaciones también respecto a lo que fue su escenario en las ISAPRES. Pero antes de irnos a los temas ya propuestos, me interesaría también saber cómo están mirando aquello, diputado. ¿Cómo ve esta migración importante que ha habido a FONASA y particularmente de qué manera podemos hacer una suerte de innovación en torno a este sistema? Bueno, yo creo que es la constatación empírica de la importancia de contar con una seguridad universal en salud. Creo que se trata de una institución además que genera confianza en la población. En un contexto en el que las aseguradoras privadas no están pudiendo precisamente garantizar esa confianza y están generando escenarios de enorme incertidumbre para sus usuarios. Evidentemente, FONASA es una institución que no está concebida para tal volumen de afiliados y por lo tanto no es que necesite algunas mejoras, son absolutamente urgentes, son varias y son estructurales, tienen que ver con su fortalecimiento no solo en torno a su administración, sino la capacidad también de garantizar la provisión de las prestaciones de salud que eventualmente se están demandando. Entonces yo creo que es una modernización a todo nivel, en cuanto a sus sistemas informáticos, en cuanto a la operación financiera, en cuanto a su capacidad logística. Son varias cuestiones, por supuesto, su dotación. Son varias cosas y bueno, se abre una discusión bien interesante porque resulta que durante los meses anteriores el debate público ha girado en torno a cómo salvamos las ISAPRES y yo creo que más que salvar las ISAPRES, que deberían salvarse como empresas privadas que son, salvarse ellas, digamos, producto de una administración correcta. El rol del Estado es garantizar que las prestaciones de salud a la población lleguen, que no se corten, sí, que los prestadores de salud privados no caigan en insolvencia por el producto del endeudamiento que tienen con ellos los prestadores privados, las aseguradoras. ¿Cómo fortalecemos precisamente un sistema público en una lógica de seguridad universal? Sí. En tu caso, Sebastián, no sé cómo has seguido también este tema, cómo ves además lo que ha estado también planteando el diputado, la forma en que vamos fortaleciendo este sistema público a la luz de lo que es la contingencia respecto a las ISAPRES y me da la impresión de que también muchas personas que han hecho el cambio de repente pueden echar de menos algunas cosas que existían en las ISAPRES. A uno se le viene a la mente, por ejemplo, el tema de reembolsos, por citar un tema, pero no sé cómo lo ves tú. Mira, Rodrigo, yo creo que acá, en el caso de las ISAPRES, hay una situación que es síntoma también y es reflejo de algo mayor que tiene que ver con cómo ha estado funcionando nuestro sistema político. El tema de las ISAPRES no es un tema nuevo. Es un tema que se viene conversando hace más de una década, sí, que se ha estado en términos marchando. de la necesidad de una reforma, que varios gobiernos han intentado hacer una reforma, no han contado con mayoría en el Congreso, y que por ese efecto, finalmente, el Poder Judicial, y en particular la Corte Suprema, ha terminado siendo de colegislador de facto. Y eso tiene que ver también con una situación que uno la puede extrapolar a otros temas, y quisiera poner el foco en esto porque me parece que es importante en términos de cómo nosotros nos proyectamos hacia adelante como país. Hay temas que son difíciles, hay temas que son complejos, pero que a veces tenemos que ser capaces de conversarlos antes de que se nos produzcan situaciones como esta. De nuevo, nadie podría decir que no estaba advertido de que esta situación de las ISAPRES iba a pasar, nadie podría decir de que no estaba sobre la mesa, pero la incapacidad de llegar a un acuerdo termina pasando costos.
¿Por qué lo reflejo así? Porque, por ejemplo, hoy día tenemos una situación en pensiones que es similar. Tenemos situaciones en el Estado mismo. A ver, la prohibición que existe hoy día en términos de cómo están los trabajadores a contrata, cómo están los trabajadores a honorarios, que es una situación sin duda precaria, digamos, está entre otras cosas porque no ha habido una reforma verdadera al estatuto administrativo que esté al día con los cambios que ha habido en las últimas 3 décadas, y ese tema finalmente lo que hace es que se haya terminado consolidando por dictámenes de Contraloría y por fallos de la Corte Suprema. Yo creo que aquí hay una situación donde nosotros tenemos que ser capaces de de mirar y ponernos de acuerdo en conjunto hacia dónde vamos a avanzar. Porque, por ejemplo, se dice, bueno, se podría dejar caer a las ISAPRES. Bueno, se puede dejar caer a las ISAPRES. Eso va a tener un efecto inmediato, y lo decía muy bien el diputado Sáez, en cómo va a recibir FONASA esa Claro, carga una migración aún mayor. que probablemente no la pueda recibir. Si las reglas del juego no están claras, esto nos va a seguir pasando, y ojo, no es solo en salud, Rodrigo, Sí. es en muchas áreas, y yo creo que ahí hay un deber mayor en términos de cómo nos ponemos de acuerdo para ser capaces de dar ciertas certezas. Me parece que en eso, por ejemplo, hoy día hay una oportunidad que se está dando en algunos temas, está siendo tomada en otros no, en el proceso constitucional, que aunque siga bajo, digamos, aunque siga bajo cuerda, sigue avanzando, Sí. pero me parece que ahí es un punto donde tenemos que mirar, porque de nuevo, el titular sin duda nos tiene que llamar la atención, es una noticia que es relevante, está hablando también de cómo hay un tema que a la ciudadanía le está generando incertidumbre, pero esto es cualquier cosa menos sorprendente en términos, o sea, es algo que podríamos haber esperado. Y ahí yo creo que tenemos un deber de ser capaces de reaccionar mejor y a tiempo, superponiendo cualquier Sí. visión política que tengamos. Con responsabilidad, yo creo que ahí por ahí está también el punto. Dicho esto, invitando a que comenten con nosotros también nuestros seguidores en redes sociales y también que nos escriben al WhatsApp, nos vamos al primer tema del día de hoy. Hemos estado ahí mirando con bastante inquietud de lo que se estaba planteando en noticias, en redes, que también han hecho eco algunas autoridades, que son estos llamados a evasiones masivas que se han estado haciendo en los últimos días. Esto planteado particularmente por organizaciones o movimientos secundarios. Y decíamos, han salido también voces de autoridades. Ir más lejos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, rechazó estas evasiones y pidió cuidar lo que es de todos. Es parte de lo que dijo en una entrevista, llamó a los secundarios a mantener la calma, esto en el contexto además de este llamado a realizar evasiones masivas luego de lo que fue este alza del pasaje el fin de semana pasado. Recordemos que hubo ahí una alza de 10 pesos en el transporte en la región metropolitana. Quiero entrar ya en este tema, importante el poder tocarlo desde la perspectiva de lo que puede ocurrir en torno a estos llamados y particularmente la posición que está tomando el Ejecutivo. Diputado, le dejo la palabra para entrar en esta temática que tiene que ver particularmente a la inquietud que puede generar no solamente en las autoridades, en quienes están a cargo del transporte en la región metropolitana, sino que además en la perspectiva de ir analizando también los alcances que puede tener una medida como esta. Bueno, evidentemente que es un tema que preocupa. Yo no soy un parlamentario de la Sí, región metropolitana, soy sí. del sur del país y desde esa perspectiva, pero también como integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara, me ha tocado conocer distintas realidades del transporte público en Chile y el transporte público que tiene en la región metropolitana, problemas más, problemas menos. Es evidente que no es un sistema que es perfecto, Ujú. pero es un sistema de transporte público integrado, que incluye transporte por tierra con buses, transporte subterráneo a través del metro. Es un sistema de transporte público del cual no gozamos una mayoría importante del país en el resto de las regiones. Sí. Y desde esa perspectiva yo haría un llamado a tomar conciencia de lo que se tiene, porque nosotros andamos en micros que muchas veces se gotean. Nosotros todavía pagamos con Con monedas, efectivo. nosotros con efectivo, nosotros estamos recién estableciendo, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, la empresa de ferrocarriles del Estado, algunos planes para retomar la presencia del tren a un nivel de conectividad interurbana entre ciudades cercanas a Puerto Montt. Eh, pero es la tónica en gran parte del país. En gran Ujú. parte del país el transporte público no está regulado, por lo tanto la tarifa la pone el dueño de la máquina, los horarios los pone el dueño de la máquina,
los recorridos los pone el dueño de la máquina, etcétera. Entonces, cuando no se tiene conciencia de lo que se posee como bien público y se le resta valor, es problemático. Y además hay una cuestión de índole práctica. El valor del transporte público en la región metropolitana no ha sido reajustado desde antes del estallido de Sí. 2019. Ese fue un reajuste que se propuso que finalmente gatilló lo que todos conocemos. Pero este sistema estaba siendo deficitario y estaba siendo subsidiado a costa del esfuerzo de todo el país. Y eso también la población en la región metropolitana debe comprenderlo. Un alza de 10 pesos que no afecta a la totalidad de los usuarios, no a los estudiantes, no a los adultos mayores, y además viene acompañado de una innovación que es bien Claro. importante, que es ponerle límite al consumo mensual, digamos, en 38.500 pesos. Y a partir de esa cifra los viajes son a costo del sistema, digamos, Sí. como una medida también para ir evitando la evasión justamente en el pago de la tarifa. Ujú. Así es que obviamente que es preocupante. Yo sé que hay toda una carga simbólica y política también asociado a las evasiones en particular, a la arenga que era, ¿cómo era? No pagar, evadir, no Evadir, pagar, no otra forma Evadir, de pagar, no otra pagar. luchar. forma de luchar. Evidentemente, y mi sector político fue quizás entusiasta en aquel momento, yo creo con escasísima conciencia de lo que estaba implicando aquello en ese instante, y también creo yo con poca conciencia de lo que cuesta mantener algunos bienes públicos, como es Mm. el caso del transporte, que en términos generales toda la evidencia comparada a nivel mundial indica que es deficitario. Y que es algo que tiene que cubrirse con el esfuerzo del Estado, pero también Claro. de los usuarios. Sí. Sebastián, entremos también contigo en el tema. Sabemos que el dar el paso de poder hacer este reajuste, que ya lo decíamos, se estaba esperando hace tiempo, incluso el panel de expertos había planteado una cifra un poquito mayor, se va a estar haciendo escalonado, ahí el diputado también recordaba lo que va a ser este monto máximo que efectivamente se va a pagar y que eventualmente puede tener gratuidad el siguiente mes, utilizando obviamente esta aplicación móvil. Sin embargo, también ahí el diputado hacía mención a las posiciones que se tomaron en algunos sectores políticos el año 2019 respecto a estas evasiones. Y frente a ello también es importante ver el contexto en el que también está interviniendo el ministro de Educación a la hora de salir al paso de este tema, que ya sabíamos, es un paso que a nivel psicológico para las autoridades era difícil de dar. Bueno, antes de ir al fondo de la Mm. pregunta, Rodrigo, permíteme 30 segundos para Sí, por estar de favor. acuerdo con algo muy importante del diputado Sáez. Efectivamente, la situación entre Santiago Mm. y regiones en el transporte público y en muchas otras es muy distinta y es una tarea que como país tenemos que acometer. Si no logramos un estándar similar a lo largo de todo nuestro país y si no logramos incentivar a la gente para que tenga mejores condiciones o las mismas condiciones al menos en regiones, no vamos a lograr un desarrollo armónico. Por lo tanto, ese punto, y me parece muy Sí. interesante, lo quiero remarcar, esto, yo sí me quiero quedar con lo que creo que es el gatillante de esta discusión, es el hecho de por qué lo tenemos en tabla hoy día, y es el último punto que marcaba el diputado Sáez, que es la carga simbólica, Ujú. es lo que significa esta alza, que no son 10 pesos, es la primera alza que ocurre después del estallido. Sí. Y efectivamente a uno le llama la atención vaso medio lleno y vaso medio vacío para los dos Ujú. lados, declaraciones como la que hace el ministro de Educación Nicolás Cataldo ayer, cuando manifiesta que hay que mantener la calma, buscar una forma adecuada de expresar, garantizar y garantizar los descontentos, y pide, en el mismo tono que decía el diputado ahora, cuidar lo que es de todo. Yo, primero, quiero suscribir 100% eso. Me parece que es la línea en la cual tenemos que avanzar. Uno se pregunta si, y me parece muy positivo en eso escuchar el tono y la manera en que el diputado Sáez plantea la mirada, ¿qué aprendizajes nosotros sacamos de esto hacia adelante en términos de hasta dónde nosotros podemos incentivar Mm. ciertos mecanismos que derivan en elementos como la destrucción de lo público? Sabemos que, por ejemplo, cuando ocurrieron las evasiones masivas, eso iba acompañado de daños a la propiedad de metro, ocurre muchas veces que hay daños del transporte público y eso Mm. termina perjudicando sin duda a la ciudadanía. Si nosotros no vimos de lo ya brutal que fueron las destrucciones de las estaciones de metro, fue porque coincidió una contingencia bastante afortunada dentro de lo brutal que fue, que es que estábamos justo hacia fin de año, Mm. bajaron obviamente las exigencias porque
los escolares salen de vacaciones y luego vino la pandemia que nos tuvo prácticamente inmovilizados. Pero lo cierto es que cuando se destruyen y se incendian estaciones de metro, en un clima efervescente, eso tiene un efecto para la persona que es su medio de transporte más confiable, más seguro, que le permite reducir los traslados de un traslado que tiene que hacerlo de 2 horas a un traslado que puede hacer en 1 hora, y que al final es calidad de vida, digámoslo así. Y eso me parece que estuvo ausente en el debate cuando nosotros en 2019 estábamos viendo la situación del estallido. Había mucho interés en hacer pagar costos quizás, había mucho interés en marcar la diferencia, había mucho interés en marcarse como oposición. Hoy día el Frente Amplio, que es una coalición joven y que tiene personajes jóvenes, está en una posición que es distinta y es una posición de poder. Y yo creo que es importante estos aprendizajes para que nosotros entendamos, de nuevo, es parecido también a lo que ocurre con el tema de las ISAPRES y otros, que el Estado tiene que ser una continuidad, que hay ciertas reglas del juego general. La política evidentemente también a veces es pagar costos y decir cosas impopulares. No lo sabrá el presidente Boric, que estuvo, recordémoslo, en el Tribunal Supremo de su partido por firmar el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, antes de ser candidato. Y probablemente uno podría hacer un argumento de por qué hoy día Gabriel Boric es presidente a partir de ese gesto. Entonces, yo valoro efectivamente que autoridades como el ministro de Educación, que además es militante del Partido Comunista, que en 2019, el 18 de octubre, de hecho, la bancada de diputados hacía una llamada a respaldar las evasiones masivas convocadas y desarrolladas, decía que eran acciones legítimas de desobediencia civil. Me parece que es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo en un marco, porque esto ayuda de nuevo a que como sociedad y como Estado podamos seguir hacia adelante, podamos marcar cuáles son los puntos necesarios, y es muy relevante que mantengamos ciertos criterios en el tiempo. Me parece que este, de nuevo, es un reflejo de muchos otros temas. Muy bienvenidas las palabras del ministro. Me gustaría escuchar, tal como lo escucho del diputado Sáez, una mirada de la reflexión de, sobre todo cuando uno está en espacios de poder, los llamados que se hacen, que pueden tener consecuencias que sean indeseadas para toda la sociedad. Diputado, también importante entrar en esa misma lectura que se ha estado planteando también en otros ámbitos respecto a lo que eran las posiciones, efectivamente, antes de estar en el Ejecutivo o antes de estar en posiciones de poder, como de una u otra forma lo planteaba Sebastián. Y además, no quiero tampoco dejar de lado la reflexión a nivel regional, porque a propósito de lo que fue esta política anunciada junto con el alza, hubo también algunos llamados de atención, por ejemplo, de alcaldes y autoridades de la región de Valparaíso, donde ellos decían efectivamente se están dando pasos, se están dando posibilidades a los usuarios del transporte público en la región metropolitana, pero ¿qué pasa con la región de Valparaíso? Decían, ¿en qué momento también muchos dirán se incorpora el pago electrónico en otros lugares del país? Yo creo que ahí también se puede estar generando un germen de malestar dentro de la ciudadanía, que tal como decía usted, diputado, en muchas regiones del país se está bien bastante al arbitrio de lo que son las empresas privadas de transporte. Sí, yo simplemente tomándome la última parte de la reflexión, creo que también este tema pone sobre el tapete el valor de lo público, el valor no solo del espacio público, sino también de los bienes públicos, y de cómo como ciudadanía nos tomamos en serio aquello y nos hacemos cargo. Y eso también lo hilvano con lo que comentabas al principio del programa respecto a FONASA, ¿no? Durante muchas décadas se ha visto con cierto desdén no solo la salud pública, sino que también la provisión de servicios. Por lo tanto, creo que ahí subyace también un tema más de fondo. Y ahora, bueno, en cuanto a la calidad del transporte en el resto del país, yo creo que el ministro Juan Carlos Muñoz ha hecho un esfuerzo súper importante por ejemplo, avanzar con los llamados perímetros de exclusión, que son los instrumentos legales que tiene el Ministerio de Transporte para regular el transporte mayor, no el transporte de taxis colectivos, solamente estamos hablando aquí de las micros, y precisamente regular los horarios, frecuencias, recorridos, etcétera, y también, por supuesto, la tarifa, garantizando mayores estándares con electrocorredores, por ejemplo. Se le ha puesto el acelerador bastante a fondo y se ha notado esto en regiones como la Antofagasta, en Coquimbo, Biobío,
Valparaíso está muy próximo a tener su sistema de transporte público, ellos también ya cuentan con metro hace muchos años. Sí. E incluso, perdón, diputados, Y estaban ya haciendo algunas experiencias con de poder avanzar en el pago electrónico en algunos recorridos. sí, sí, eso se está haciendo, pero de todas maneras el problema que tenemos acá es la brecha, que es demasiado grande Mm. y por supuesto que eso complejiza la situación. Y recién en el mundo político, en el Congreso, por ejemplo, este es mi primer periodo como diputado y el año pasado una de las cosas que me tocó tramitar siendo presidente de la Comisión Mm. de Transporte fue la ley que garantiza el financiamiento del transporte público en la región metropolitana, algo así como 700, 800 Mm. millones de dólares, no recuerdo bien el monto, pero era mucha plata. Y, y recién ahí se empezó a notar un consenso que, si uno revisa la historia reciente, antes no existía, que antes la argumentación era que ¿por qué le vamos a poner más plata al Transantiago, hoy día Red? Porque es un saco roto y bla, 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 y por qué el resto del país tenemos que subvencionar esto. Eh, bueno, ahora ya existe un consenso de que el transporte público es deficitario y de que requiere financiamiento del Estado de manera permanente. No basta únicamente Mm. con la tarifa ni con poner a distintos actores, en este caso concesionarios, a competir entre sí, sino que todas las grandes capitales del mundo funcionan de la misma manera, tiene esa característica. Y yo creo que en base a ese consenso tenemos que avanzar a una ley más permanente de transporte público, no solo para la región metropolitana, sino que para el país en su conjunto. Yo vivo en una región que tiene enorme accidentabilidad geográfica, Mm. que concentra buena parte de los recursos del Ministerio de Transportes en cuanto a subsidios aéreos y marítimos, por ejemplo, y es una realidad distinta que además condiciona situaciones geoestratégicas para el país, tiene vinculaciones de soberanía incluso en algunos lugares, entonces son una serie de derivadas que normalmente en momentos pasados no se pusieron en el tapete a la hora de diseñar políticas públicas y que yo creo que ahora tienen que estar. El desarrollo ferroviario es absolutamente imprescindible para garantizar no solo el transporte de las personas, sino también la cadena logística del país. Y lo mismo, la regulación en la que estamos avanzando en el Congreso sobre cabotaje marítimo, Mm. donde el país ha perdido también mucha competitividad en los últimos años y que también se resiente, por ejemplo, cuando estos señores dueños de camiones se les ocurre atravesarlos en las carreteras y paralizar Chile. Entonces, estamos dando una discusión sobre la logística, sobre el transporte público de personas en sus distintas modalidades. Estamos dando discusiones sobre la capacidad portuaria de nuestro país, dando una visión un poco más global. Lo que nos toca ahora es ir concretando, amarrando leyes y pasos concretos que permitan subsanar la brecha que mencionaba al principio. Sebastián, ahí también para ir también cerrando este tema, te dejo la palabra y quedarnos también un poquito con las inquietudes que pueden ir generando este tema a nivel de regiones. Ya lo decíamos, el transporte es un tema bien delicado para la ciudadanía. Buena parte también de sus ingresos se va en transporte y frente a ello el tema de pensar en la equidad territorial, yo creo que no es menor. Tú ya lo dejabas de manifiesto en tu primera intervención, pero frente a ello también es bien importante a la luz también de los antecedentes que nos entregaba el diputado, de ir explorando las formas en las cuales efectivamente vamos generando los espacios y las condiciones para llegar a esa equidad. Absolutamente, yo creo que en eso, digamos, evidentemente como país estamos en deuda y es Mm. una tarea que nos tenemos que abocar. Ahora, Rodrigo, Sí, solamente para redondear, por favor. pensaba, digamos, mientras escuchaba también al diputado, y la importancia, de nuevo, que tienen los símbolos, que tienen los gestos y que tiene que los cambios de discurso se mantengan en el tiempo. Es muy importante, digamos, vamos a ser capaces de evaluar en el tiempo, por ejemplo, si las palabras del ministro Cataldo Mm. son a raíz de su cargo o porque de frentón entiende que tiene una responsabilidad como actor público de tener ciertos llamados. Y esa mezcla, digamos, entre la coherencia, la consistencia y la capacidad de cambiar, que es un derecho Sí. humano y que es muy natural, es algo que me parece que está en el corazón de varias discusiones que se están dando. Está en este tema, está sin duda, por ejemplo, en el tema de las designaciones de confianza. Lo vimos ayer y anteayer, esta semana, Mm. con la polémica por la embajadora en Gran En Gran Bretaña, Bretaña. que Susana Herrera, que ella, digamos, no tenía una trayectoria conocida, clara, que le permitiera llegar a ese cargo, y cuando uno escucha una entrevista como la que da, donde finalmente, sea cierto o no,
hace algo que en diplomacia es muy complejo, que es revelar una presunta conversación coloquial con el rey de Gran Bretaña. Uno dice, bueno, aquí hay una situación que hay que estar atentos en términos de cómo nosotros podemos trabajar para que nuestro Estado sea más profesional, para que tengamos menos designaciones ad hoc y para que pueda haber mayores continuidades. De hecho, nosotros desde Pivotes hemos impulsado una iniciativa popular de norma que se ha estado discutiendo estos días en el Consejo Constitucional, que se llama Por un Estado sin pitutos y que básicamente lo que pide es, número uno, que podamos saber y determinar cuántos cargos de confianza y cuáles hay en el aparato público, porque es necesario cada vez que hay cambio de gobierno, pero no pueden ser todos. Y luego que, como comentaba en la primera parte, que también el empleo público tenga un régimen que reconozca los cambios que ha habido en el último tiempo y que permita tanto regular desvinculaciones como contrataciones de manera más predecible a partir de evaluaciones de desempeño y que también en el fondo le den cierta seguridad además a los empleados públicos que han quedado en este limbo de contrata y honorarios, digámoslo así. Entonces me parece que en esto hay un camino de nuevo, y creo que los temas que estamos conversando apuntan para allá, de cómo nosotros podemos tener una mirada como Estado. Me parece que eso es esencial y que, de nuevo, en este gobierno es uno de los temas que estamos muy atentos porque efectivamente va a marcar bastante cómo va a ser el debate en los próximos años y por qué no decir en las próximas décadas. Sí. Diputado, ¿quiere agregar algo más al respecto a lo que planteaba recién Sebastián? Porque tal como le decía, esto atraviesa varias temáticas en torno a las lecturas que se están haciendo por parte del Ejecutivo. No, yo creo que siento que es un tema que está bien redondeado. Creo que el valor de los bienes públicos es una cuestión que en nuestro país, no solo el transporte, en términos generales deberíamos desarrollar un mayor grado de conciencia y de coincidencia entre los distintos actores también. Y lo otro es la concreción de las promesas y de lo que muchas veces se legisla, que en el fondo que es que en lo material, en lo físico, uno pueda ver y que, por ejemplo, en el resto del país podamos acercarnos a estándares de transporte público más altos como los que efectivamente tienen en la región metropolitana, y a los habitantes de la región metropolitana yo les invitaría a que un día se dieran una vuelta en micro por Puerto Montt, en Chiloé, en la misma Valparaíso todavía y en otras ciudades más, y se darían cuenta que lo que tienen no es tan malo como lo pintan muchas veces en los matinales. Es cierto, la otra vez vimos las condiciones laborales de algunos trabajadores que tenían que hacer sus necesidades a través de un cono de tránsito. Sí. Y eso es una vergüenza, y las condiciones laborales son algo sobre lo que se tiene que poner atención, pero no son excluyentes del transporte público. Digamos que malas condiciones laborales e indignidad hay en muchos otros sectores también de la economía, y ahí también hay que fiscalizar, ¿cierto? Los trabajadores tienen que organizarse, y la ciudadanía cuando observa este tipo de situaciones tiene que denunciarlas también. Son las 9 de la mañana con 41 minutos, estamos de regreso en nuestro panel de Enlace USACH, hoy día junto al diputado de Revolución Democrática Jaime Sáez y también con el director de incidencia de Pivotes Sebastián Rivas. Nos quedamos con el ámbito parlamentario y en particular la tensión que se vivió el día martes a propósito de la solicitud que se hizo por parte de parlamentarios de centro derecha de leer este documento que acordó en el año 1973, el 22 de agosto de 1973, donde se declaraba la inconstitucionalidad del gobierno del presidente Salvador Allende. Es parte de lo que se planteó en esa oportunidad. Hubo particularmente molestia en la bancada del Partido Comunista y también del Frente Amplio. Frente a ello también muchos salieron de la sala, hubo también algunas declaraciones en contra y esto generó obviamente gran crispación. Ante ello también hubo reacciones de parte de ciertas bancadas. Hubo un proyecto, sin ir más lejos, del PC que buscaba condenar el acuerdo que declaró inconstitucional el gobierno del presidente Allende y finalmente este proyecto fue rechazado por los parlamentarios. Es un tema que quiero establecer para dialogar el día de hoy a la luz del escenario muy poco óptimo en el marco de lo que es la conmemoración de los 50 años que se está configurando en el Parlamento y que de una u otra forma también es
complicado para lo que es el escenario país a pocas semanas además de esta conmemoración. Diputado, me gustaría entrar con usted en esta temática para empezar porque es interesante saber cómo se ha estado también siguiendo desde la interna esta situación y efectivamente el clima poco óptimo que se ha estado generando a propósito no solamente de este tema, sino que de otros comentarios que se han hecho durante las últimas semanas. Bueno, hay un sector de la derecha, particularmente los republicanos, que están en un ánimo de mucha provocación, de provocaciones que son no solo innecesarias, sino que lindan en la crueldad, creo yo. O sea, nosotros tenemos en el Congreso gente como Lorena Pizarro, Carmen Hertz, pues solo por mencionar algunas parlamentarias, que sus familiares fueron asesinados. A Carmen Hertz, a su marido, se le identificó por 2 huesos, hace 2 o 3 años atrás, recién. Entonces, a mí me parece que el nivel de crueldad y de desdén hacia la democracia que muestran estos tipos resulta vergonzante y además causa mucha indignación. A mí en particular yo debo reconocer que me sacó bastante de mis casillas. Yo soy una persona que en general me caracterizo por ser bastante tranquila, pero lo que ocurrió ese día evidentemente me sacó un poco de mis cabales, lo cual obviamente no exculpa de repente algunas faltas a la disciplina dentro de la Cámara. Yo no insulté a nadie, pero sí me alteré, lo reconozco. Y, y bueno, yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo los alemanes 50 años después de la Segunda Guerra Mundial? Así me pregunto si había gente que públicamente en la Bundestag, en el Parlamento, estaban justificando lo que ahí pasó. Me pregunto si en Japón ocurre lo mismo. Me pregunto si en otros lugares no han ocurrido dictaduras muy crueles y que luego se han ido superando. Hay sectores políticos organizados y representados en el Congreso que reivindican aquello. A mí me parece que hoy día cuando observamos ciertas derivas autoritarias, no solo en Latinoamérica, sino también estas dictaduras que están proliferando en África Occidental, por ejemplo, uno dice de repente, ¿qué tenemos que ver nosotros con África? Pero ojo que hay fenómenos que de repente son medios globales y son peligrosos. Y cuando acá una parte importante del Congreso se omite lo que pasó ahí, omite que el Congreso justificó la violencia y que la instigó además, a mí me parece realmente muy peligroso, atentatorio contra la democracia. Y para mí el clivaje acá es bien sencillo. Estamos los que somos, los que creemos realmente en la democracia como un sistema que no es perfecto, pero que es un avance de la civilización. Y están aquellos que están de parte de las tiranías, sea cual sea el color político de esa tiranía. Me parece lamentable realmente. Sebastián, también hablemos contigo respecto a lo que estaba pasando en el Parlamento y que tal como que te decía y le decía también a nuestra audiencia, al diputado, es complicado para ir generando un ambiente óptimo en el marco de esta conmemoración de 50 años. Ahí particularmente, a propósito de las palabras del diputado también, es pertinente hablar de hasta dónde o cuáles son los límites que hay a la hora de ir revisando muchos de estos antecedentes históricos. Se me vino a la mente algo que planteaba también el presidente Gabriel Boric hace algunas semanas cuando estuvo acá en la universidad en un acto del Consorcio de Universidades Estatales, donde daba cuenta que la derecha ha estado retrocediendo en la valoración de la democracia y particularmente en temas vinculados a lo que va de la mano con lo que ocurrió en la dictadura y particularmente tras el golpe de Estado. Pero me quedo contigo, Sebastián, ¿cómo lo sigues también este tema? Mira, Rodrigo, yo creo que, a ver, acá hay una pregunta que es ineludible y que uno la ve a partir no solamente de el clima ambiente, sino también a partir de algunas encuestas que han salido, algunos indicadores. Ya pareciera que es un hecho que vamos a tener muchísimo menos consenso en la conmemoración de los 50 años de lo que tuvimos en la conmemoración de los 40, claro, e incluso de lo que tuvimos en la conmemoración de los 30. Entonces, uno tendría que, si empezara a hacer la reflexión, uno diría, bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos últimos 10 años para que hayamos retrocedido en algo que aparentaba existir un consenso? Exactamente. ¿Cuáles son los elementos que hoy día nos tienen en una posición distinta de lo que teníamos 10 años atrás? Recordemos, hace 10 años, para los 40 años, el presidente Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera. Que es un escenario que hoy día, al menos de las cosas que yo estoy viendo, parece
parecería, digamos, un gesto más bien complejo, digamos, a este nivel. ¿Qué es lo que yo rescataría? Me parece que las palabras que emitió en su minuto Patricio Fernández, cuando estaba en su cargo como coordinador de la conmemoración de los 50 años, hoy día parecen bastante como preclaras y proféticas. Él decía, revisaba cuando me preparaba para estar hoy día con ustedes, él en su frase, digamos, finalmente es la que termina derivando en su salida del cargo, dice, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones del golpe de Estado. Lo que uno podría empujar con todo el ímpetu y toda la voluntad es decir, ok, podemos discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Eh, lo que uno ve hoy día es que efectivamente eso que podía parecer un elemento dado no está presente. Y hay una tarea. La construcción de consensos sociales es una tarea sumamente compleja y en el fondo en esto, digamos, yo creo que nosotros tenemos una tarea como sociedad chilena en general de cómo podemos seguir construyendo esos consensos. Efectivamente, yo tiendo a pensar que en la última década hemos vivido bastante de la agudización de las contradicciones. Yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, yo tuve una charla con un dirigente estudiantil y me decía, no, es que hay que agudizar las contradicciones. Y yo decía, bueno, sí, está bien, es una estrategia política, pero tiene consecuencias también, porque cuando ocurre la polarización del debate, son los polos los que se fortalecen. Y cuando los polos se fortalecen, empezamos a ver situaciones como la que vimos ayer en la Cámara de Diputados. Entonces me parece que como sociedad nosotros tenemos que entender que la construcción de ciertos relatos y ciertos mínimos comunes requiere de voluntad de todas las partes, requiere de un día a día, y es lo que nos permite encarar, por ejemplo, elementos que pasen de la simple declaración de un nunca más para que no haya una dictadura como la que ocurrió en Chile durante 17 años, a elementos que nos permitan asegurar que nuestra calidad democrática va a seguir a lo largo del tiempo. Uno ve efectivamente, y nosotros no estamos lejos del surgimiento de figuras populistas. No podríamos decir que Chile está inmune a eso, por ejemplo. Y eso, si bien puede no ser una dictadura, es un deterioro de la calidad democrática muy grande. Entonces siento que, de nuevo, hay una responsabilidad, y es el tema común, insisto, en los temas que estamos hablando hoy día, como Estado, de cómo damos una mirada común para poder avanzar y para poder crear una base social que nos permita tener miradas comunes, aunque sea desde puntos mínimos en temas tan sensibles como, por ejemplo, la dictadura militar. Diputado, me quedo un poquito con la reflexión de Sebastián en torno a preguntarnos qué es lo que ocurrió en este lapso de tiempo. Ahí hacía mención a los gestos que hubo en la conmemoración de los 40 años, y ahí también me da la impresión de que muchas personas se preguntarán en qué momento, no solamente desde la perspectiva política, hubo un extravío de algunos principios, algunas ideas, sino que además dentro de lo que es la ciudadanía, donde de repente nos hemos encontrado también con algunas encuestas donde aspectos alejados de una convivencia democrática se pueden constatar. Me gustaría también entrar en esa discusión, diputado. Sí, yo estoy, precisamente me voy a referir a esas encuestas y estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Sebastián también anteriormente, como en el tema más de fondo. Yo creo que si uno revisa estos 10 años entre el 2013 y este año, hay un retroceso respecto a este tema, hay un retroceso preocupante. Para los 40 años del golpe yo tenía 27 años y si tú preguntabas a un grupo, porque recuerdo porque hice ese ejercicio práctico en ese momento en Valdivia, preguntándole a un grupo aleatorio, no era una encuesta, era un ejercicio nomás, no sé, le había preguntado a unas 30 personas de distintos segmentos tanto sociales como hipotéticamente espectro político, no había un diseño metodológico detrás. Pero de esas 30 y tantas personas, no sé, 27, 26, valoraban la democracia como un sistema de convivencia, como algo que permite que la sociedad prospere y mejore. De que tiene problemas, qué duda cabe, pero había una altísima valoración. Yo creo que si yo hiciera ese mismo ejercicio hoy día con jóvenes de la misma edad, tendría resultados medio espeluznantes. Y esto sí está medido, esas encuestas sí lo reflejan, y ni siquiera en los jóvenes de 20 y tantos años, de 18, adolescentes,
que ven que este sistema democrático en el que vivimos en Chile no satisface sus expectativas. Yo creo que cuando la población está dispuesta también a, digamos, a perder derechos en pos de la seguridad, a sacrificar libertades en pos de la seguridad, por ejemplo, fenómeno que ocurre de manera muy patente en El Salvador, por ejemplo, a mí me parece tremendamente peligroso, porque se instala un clima además de sospecha, ¿no? En Chile ya tenemos una cultura muy enraizada desde los 80 esta parte de individualismo exacerbado, de que no saludo a mis vecinos, de que no los conozco, Desconfianza, de que en ¿no? muchos lugares de desconfianza, de que esa cultura de barrio que se ha ido perdiendo a través de los años. Y bueno, todos esos son fenómenos que después llevan a que cuando ocurre una deriva más autoritaria, ni siquiera estamos hablando de una dictadura, un presidente que de repente se sobregira, eh, bueno, la gente empieza con las delaciones, ¿cierto? A apuntar con el dedo a vecinos, a sospechar de todo eso. En Chile tenemos eso muy marcado en nuestra historia reciente y si uno mira la experiencia en otras naciones, eh, esto termina con millones de muertos. Yo creo que ese es el calibre del riesgo, la muerte, la destrucción de valores que son básicos. Yo por eso es que a mí este tema hace 2 días atrás me Mm. descolocó tanto, porque me cuesta pensar que gente que llega al Congreso electa por voto popular, que en teoría debiera tener un compromiso irrestricto con los valores democráticos, eh, justifique, ya sin ningún tipo de pudor, lo que ocurrió en esa época. Uno podrá tener una discusión política respecto al estado del Mm. gobierno, al clima de aquella época, esa es otra discusión. Similar a la que vivimos en nuestro país hace 2 años atrás o 3 años atrás con el estallido social. Eso, bombardear el Palacio de la Moneda y después instalar a unos tipos durante 17 años asesinando y torturando, yo creo que hay límites. Y la verdad es que, al menos creo yo, quienes representamos en este caso a un poder del Estado, tenemos la obligación de comprometernos con lo que decía Sebastián, Mm. ciertos consensos que son básicos, porque es cierto, la democracia representativa, particularmente esta democracia liberal, tiene muchos problemas, y yo creo que la pérdida de valoración por parte de la ciudadanía tiene que ver precisamente con no hacernos cargo de esos problemas. La corrupción, la desigualdad, los privilegios y una larga lista, Sí. la falta de participación incidente de la ciudadanía, etcétera, pero convengamos que al menos podemos expresar nuestra opinión, ¿no? Mm. Y tener mínimas seguridades de que vamos a poder llegar a nuestra casa y que no nos van a perseguir por nuestras ideas. Yo creo que ese es un mínimo Mm. civilizatorio del cual no se puede retroceder. Sebastián, para ir cerrando el panel, además, te quiero dejar la palabra y un poco tomar parte de lo que señalaba el diputado, ¿ah? El rol o la responsabilidad que tienen nuestras autoridades a la hora de ir encauzando estos debates de forma adecuada y no entrar en algo que también tú reseñabas en tu anterior intervención, lo que pueda venir de la mano con populismos que de una u otra forma se han podido ir observando en otros lugares en Latinoamérica. Entremos en eso, la responsabilidad de la función pública a la hora también de generar a su vez un debate de alturas para que efectivamente podamos tener una discusión virtuosa en este tema. Absolutamente, yo creo que en eso hay un punto donde probablemente vamos a... ¿Qué es la importancia del Estado? ¿Qué es la importancia del Estado? Y de tener una cierta visión común, memoria común y trabajo común, digámoslo así. Es importante porque es el eje que nos reúne finalmente a todos como sociedad. Y en ese sentido, yo creo que evidentemente tenemos que trabajar en conjunto justamente para poder evitar que tengamos estos riesgos, que de nuevo, si nos salimos del eje de la conmemoración de los 50 años y miramos lo que está ocurriendo en el mundo, en este momento tampoco es una situación que esté tan lejana, digamos. Bueno, los amigos argentinos tendrán mucha mayor claridad, pero por ejemplo, el surgimiento de figuras como Javier Milei, Ujú. eh,
hablan de que el outsider está siendo muy atractivo, lo que ocurre con Nayib Bukele, el apoyo que pueda concitar Nicolás Maduro en Venezuela. Uno dice, bueno, hay situaciones que uno dice, ojo, aquí tenemos que ver cómo somos capaces de encauzar el debate para que nuestro país siga siendo libre, siga siendo democrático, y porque en el fondo finalmente eso es lo que uno quiere para una sociedad. Sí, a ver, sí me parece que hay un punto que yo lo escuché esta mañana, se lo escuché de hecho al senador José Miguel Insulza, y lo planteo como una inquietud genuina, digamos, porque me parece que el tema en particular de los 50 años y de la dictadura es muy sensible para hacer puntos políticos, pero él decía, cuando yo fui ministro del Interior, 2003, entre muchos otros momentos, yo en este minuto ya tenía absolutamente claro el cronograma de las cosas que íbamos a hacer, estaba viendo incluso, probablemente tú te acuerdas, Rodrigo, si lo vio Jaime, lo vio conmigo porque éramos más pequeños, digamos, esa imagen de la entrada de Morandé 80 sí, con Ricardo Lagos, muy impresionante, así, bueno, todo eso lo estábamos preparando. Estuve en el Estadio Nacional para los conciertos que se hicieron para los 30 años. Claro, él decía, bueno, eso todos nosotros lo estábamos preparando, había una agenda, y pareciera que esa agenda al menos no está tan clara ni especificada de parte del gobierno. Uno lo puede entender porque si uno hace rápidamente un recorrido, había un encargado de la conmemoración que tuvo que salir y que su cargo no fue reemplazado uno a uno, lo asumió desde otro lugar Manuel Guerrero. Había una ministra de Cultura que estaba trabajando por el tema, que luego la cambiaron y que hoy día el ministro de Cultura que estaba trabajando lo volvieron a cambiar. Exacto. Y pareciera como que esa parte, donde el gobierno podría equipararse al Estado para esta conmemoración, está más bien débil. Yo creo que ahí hay un punto de deuda, efectivamente, porque habiendo iniciativas que son valorables, como por ejemplo el programa que anunció hace algunos meses el ministro de Justicia, Luis Cordero, en relación a la búsqueda de detenidos desaparecidos, a mí me da la impresión que ese punto también nosotros en esta ocasión hemos estado al debe. Y que desde ahí quizás no ha habido una mirada como de cuáles son los puntos centrales. Y creo que eso es algo que evidentemente estamos muy encima de tiempo, pero es uno de los aprendizajes también que nos tenemos que llevar, cómo somos capaces de generar puntos para poder tener estas miradas y estas situaciones comunes, digamos. Son las 10 en punto, no me queda más que agradecer al diputado Jaime Sáez, también a Sebastián Rivas que nos acompañaron en el panel del día de hoy y dejarlos ahí cordialmente invitados a volver a estar con nosotros. Rodrigo, ¿sí? ¿me das por favor. 10 segundos nada más? Por Quiero favor. dejar una invitación, aparte de agradecerle al diputado Jaime Sáez, nosotros en Pivotes vamos a estar en el 5 de septiembre en Puerto Montt, que es su distrito, vamos a estar en un seminario ahí con la Universidad San Sebastián, así que yo sé que probablemente va a tener trabajo acá en el Congreso, pero si no, cordialmente invitado diputado ahí para que pueda asistir y estar atento, así que muchísimas gracias. Efectivamente es día legislativo ese, pero agradecido la invitación, la podemos difundir acá en la ciudad. Perfecto. Muchas gracias. Que estén muy bien ambos, Rodrigo, y nos estamos reencontrando. Un abrazo a ambos. Dale,